Bueno, primero decir que esta mesa redonda es comprometedora tanto por el nivel muy alto de nuestros ponentes, que son auténticos especialistas, como por las expectativas respecto de los objetivos que nos fijamos. El título es larguísimo: herramientas para identificar los perímetros sectoriales y geográficos de las empresas transnacionales en Europa, intentando hacerlos coincidir con todo el tema de los sindicatos. A mi izquierda tenemos a Jagodinsky, que es el manager, el gerente del banco de datos, y Peter Korkos a la derecha, un investigador de Eurofund, y los dos con experiencia significativa. Les doy las gracias desde ahora porque, a pesar de sus muchos compromisos, acudieron a esta reunión y consiguieron preparar un material de muy alta calidad. Les pedí que se expresaran, que comentaran sobre las actividades de investigación, análisis de datos que sus institutos y organizaciones hacen a diario. Y también les pedí que intenten hacer una previsión y que intenten hacer dialogar estos mundos que parecen tan alejados, y de qué forma estos mundos pueden ser una ayuda, una verdadera ayuda para solucionar todos los problemas que hemos analizado. Todo ello, ¿por qué? Para evitar que cada cual utilice su propio código de análisis de datos. Yo creo que ya desde hace una década se está hablando de conceptos como Open Data, datos abiertos, intercambiables, y luego los sindicatos, por ejemplo, Philcam, tenemos banco de datos nuestros internos que intentamos que dialogaran con otros bancos de datos y no lo conseguimos. Peter antes me preguntaba, antes de la presentación, me estaba preguntando por qué tenemos esta necesidad de hacer dialogar los bancos de datos. Porque yo le contesté, porque más datos, mayor posibilidad de producir buenos resultados. Entonces es importante intentar superar una parte de problemas, de los problemas que han surgido gracias al sondeo, a la encuesta de Mumia, y con los medios que tenemos a disposición. Ahora la palabra a Romek. Romuald Romek para los amigos. Ahora él la palabra para que introduzca su ponencia, y después de la presentación de Peter, a ver si podemos reflexionar juntos sobre los problemas de comunicación y relación existentes y que antes mencionamos. Buenas tardes a todos. Hablaré en inglés. Entonces, quien necesite los auriculares están aquí en el desk. De mi parte, quiero agradecer a los organizadores y participantes en la mesa redonda y la encuesta, porque
Hablamos con Massimo, Gianluca y Gabriele del proyecto. Y repito, gracias a los organizadores por invitarnos, porque no es primera vez que somos invitados en seminarios sobre este tema. Ya participé en varios encuentros y seminarios en Bruselas. Ya tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con Gianluca, Massimo y Gabriele por correo. Y estoy muy contento por estar y me parece que el tema de la mesa redonda y del proyecto es extremadamente importante. Y, por supuesto, desde mi punto de vista, quiero presentarme, decir que soy un investigador del Instituto Sindical Europeo. Formo parte de una unidad que se dedica solamente a la participación laboral y problemas relacionados. Trabajo con muchas representaciones. Esta es la representación LOCE, la representación transnacional de los trabajadores. Esta es la primera transparencia. Bueno, yo le digo cuándo entonces. Como digo, formo parte de esta unidad que trabaja también con las empresas europeas, con la representación de los trabajadores en varios niveles. Hay varias formas de representación de los trabajadores y también hemos trabajado con la información y la consulta. Trabajamos también en estos temas desde varios ángulos y refiriéndonos a varias herramientas existentes a nivel legislativo. Yo creo que es muy importante trabajar de esta forma porque eso nos brinda herramientas que podemos utilizar con los empresarios y con los trabajadores y también para poder presionar la Comisión Europea. Los empleadores no tienen, como saben, un instituto de investigación específico, no tienen una investigación oficial que respalde sus acciones. En esto juegan en ventaja los sindicatos, ¿no? Y Mumia, por ejemplo, es un ejemplo claro de este factor, de esta ventaja que tienen los sindicatos respecto de los empleadores. Ahora, hablando de los bancos de datos de los CE, quiero empezar diciendo, explicando un poco cuál es el origen del banco de datos, su estructura, y también hablaré del CE y también daré algunos números de la investigación sobre representación en las empresas europeas. Estos son los pilares más importantes de la representación de los trabajadores en Europa. Y luego finalizaré enseñándoles dos sitios web públicos que se pueden utilizar como herramienta para los representantes por los representantes de los trabajadores. Digamos que estas son las tres fases de mi presentación. Brevemente, quiero explicar cuál es el origen del banco de datos. Empezó en 1995 y en ese entonces era poco después de la introducción 94 de la directiva sobre el CE, fue cuando la Unión Europea empezó a trabajar y a recoger información sobre los CES, y así siguió durante el transcurso de los años. Y Peter Karkov, quien ahora se encuentra en Eurofund, en ese momento trabajaba en el banco de datos él mismo y me ha ayudado y me ha conducido a la investigación
sobre el CE y por esto le estoy muy reconocido. A partir de 2006 este banco de datos es en línea y a partir de 2010 tenemos algunos componentes esenciales nuevos que luego detallaré. Cualquier colección de datos sobre las representaciones transnacionales, digamos que es un terreno algo difícil. Peter y Máximo y todos los que trabajaron en este tipo de datos lo pueden confirmar, o sea que no es algo sencillo. Y esto remite a la directiva CE, individuando empresas que tienen que tener un CE, tienen que tener un CE, empresas con por lo menos 1.000 empleados y 250 empleados en algunos países. Las cifras sobre los empleados son los datos más difíciles de obtener. Hay algunos criterios sobre la estructura de las empresas, pero digamos que el meollo de toda la investigación es precisamente el número de los empleados. El banco de datos, para poder abarcar toda la complejidad de la representación transnacional, tiene que estructurarse todo de forma muy clara. Tenemos 3 componentes en el banco de datos. El primero es un subbanco de datos de empresas transnacionales que recaen en el ámbito de la directiva de CE y tienen los criterios que mencionaba. Luego hay el segundo subbanco de datos que recoge información sobre los CEs mismos, y la tercera parte, el tercer componente del banco de datos es un subbanco de datos dedicados a las empresas europeas que detallaré brevemente un poco más adelante. Esta es digamos, la vertebración básica. Pero también hay otros componentes más pequeños del banco de datos que nos interesan y sobre los cuales queremos recoger datos y en torno de los cuales intentamos estructurar la información que viene de los sindicatos, de los CES, para tener un cuadro lo más amplio posible de la representación de trabajadores en Europa. Pero esta no es la única estructura. Era una estructura horizontal, pero se trataba de una estructura horizontal, pero para captar la complejidad de los subbancos de datos tuvimos que separar la estructura, dividir la estructura en 3 niveles. No puedo entrar en matices, no tengan miedo, sé que puede ser aburrido, pero quiero decir esto para enseñarles lo mucho que es compleja la recolección de datos. Primeramente tenemos que saber en qué empresas operan los CES y cuáles son las empresas implicadas. Y luego tenemos que saber en qué empresas se establecen y en base a qué tipo de acuerdos, ¿no? Hay acuerdos múltiples en muchos casos que tienen que prevén el establecimiento, la ratificación, la enmienda, acuerdos entre los integrantes, ¿no? Y muchos compañeros podrían hablar del gran papeleo que firmaron en el transcurso de su vida en materia de CES. Luego también hay lo que decía Faulkner, el acuerdo nacional, transnacional. O sea que hay un montón, hay muchísimos acuerdos, muchísimas declaraciones que un comité de empresa europeo tendrá que firmar en el transcurso de su vida. Yo me detengo en este punto, digamos, que no puedo explayarme más. Máximo y los colegas que trabajan en el proyecto Mumia tienen una gran experiencia. Máximo ha expresado, digamos, una dificultad cuando se trata de recopilar datos. Yo creo que se refería precisamente a lo que acabo de mencionar, a ese tipo de dificultad.
En esta fase se recogen informaciones sobre cuántas empresas existen, cuántos CES y cuántos acuerdos, pero solo se trata de un análisis cuantitativo. Y ya esto es complejo de por sí. Pero para poder, digamos, sacar lo mejor del análisis, es necesario ir un poco más allá, no solamente saber que existe un acuerdo o un C, sino que el objetivo tiene que ser saber lo que establece el acuerdo, cuáles son los integrantes del C, de dónde vienen, cuáles países están representados, cuáles países tienen un mandato pero no están representados en los CES. O sea, todo este tipo de información se ha individuado como esencial para poder tener un estándar cualitativo de los CES. De 2009 a 2010 se realizó un proyecto de fusión entre los dos bancos de datos, un proyecto que venía del pasado. En el pasado existía un banco de datos de la Agencia de Desarrollo Social y el de Instituto Sindical Europeo. Los datos eran complementarios de los dos bancos, eran complementarios. El Instituto Sindical Europeo recogía aspectos cuantitativos, mientras que el otro banco recogía información sobre los acuerdos. Con la fusión de los dos bancos tuvimos, digamos, un valor añadido. Pudimos recoger más material y decir más y mejor sobre la naturaleza y la tarea del CE. Y cuando analizamos los contenidos de los acuerdos, por ejemplo, aquí hay compañeros que pueden confirmarlo, encontramos más de 1.600 acuerdos firmados por los CES. O sea, casi el 89-90% de todos los acuerdos firmados por los CES. Es una estimación esta y nosotros queremos comprender cuáles son los contenidos de los acuerdos para poder aconsejar de la mejor forma a los CES durante la negociación, sacando lo mejor y quitando lo peor de los acuerdos para maximizar la experiencia. Los materiales y la información que manejamos la recibimos de muchas organizaciones del sector, de muchos miembros de CES, que además quisieran informarse sobre cómo funcionaba en otros sectores el establecimiento de un CE para poder aplicar estándares financieros, turísticos de la mejor forma. Por ejemplo, cuando se trataba especialmente de una empresa operante en 2 o 3 o 4 sectores. Claro que en estos casos la solicitud de datos por parte de los sindicatos eran más frecuentes porque, claro, que los sindicatos querían negociar de la mejor forma con la dirección. Individuamos 90 criterios, digamos, y clasificar los acuerdos según estos criterios. Por ejemplo, encontramos problemas de tipo institucional. Por ejemplo, ¿cuál es la ley que se puede aplicar a un acuerdo CE? ¿Cuáles son las partes del acuerdo? Si se trata de un CE de trabajadores, un CE conjunto de trabajadores, cómo se distribuyen los cargos, cómo se estructuran y se celebran las reuniones, las plenarias, las sesiones extraordinarias, cuáles son los procedimientos de convocación de las asambleas extraordinarias. O sea que quisimos bucear por debajo de la superficie para llegar a entender
temas y las formas fundamentales de los comités. También otro aspecto importante es la especialización lingüística. Pensamos que es necesario poder clasificar un acuerdo según la posibilidad que ese mismo acuerdo da de poder gozar de una traducción simultánea y en cuántas lenguas, ¿no? En el caso de que los integrantes no puedan acceder a un material traducido antes de que se celebre el encuentro. O también, por ejemplo, si en algunos casos se tenía que traducir utilizando varias herramientas a disposición al surgir problemas antes de las reuniones. O sea, varios aspectos determinan, digamos, y han determinado los criterios de clasificación de los acuerdos. Tardamos 3 años para analizar todos los 1.600 acuerdos. Todavía no analizamos los resultados, pero tenemos datos empíricos. Yo personalmente me siento muy aliviado también porque que haya terminado, porque ha sido realmente una tarea enorme. Estos datos serán disponibles dentro de un año. Ya ahora individuamos un grupo de buenas prácticas y de malas prácticas y de buenas soluciones. También en el área de las competencias transnacionales de UNCE hemos individuado los buenos procedimientos, las buenas provisiones que se pueden aplicar a la negociación y cuáles son las provisiones que limitan las competencias de UNCE y obstaculan su buen funcionamiento. También en 70, 80 áreas individuamos malas prácticas que hay que eliminar. Estamos afinando estos instrumentos y ahora estamos asistiendo, digamos, a una nueva forma de negociación. Después de esta muy larga explicación de lo mucho que es difícil, complicado trabajar con los datos, quiero premiarles mostrándoles algunos resultados que se pueden sacar estos datos y qué producen los bancos de datos en términos de información. En esta transparencia pueden ver todos los datos y podemos tener una idea muy clara de cómo se desarrolló el número de los CE al transcurso de los años. No solo podemos decir cuántos CEs existen, sino que también podemos decir año por año cuántos se crearon, cuántos se disolvieron, cuántos o se disolvieron por varias causas, fusiones, etcétera. Es realmente una gran ventaja esto de poder manejar con el banco de datos porque para los empleadores, porque los sindicatos mediante el Instituto Sindical Europeo y también los miembros nacionales de los CES pueden demostrar que la Comisión Europea digamos que pudimos demostrar, pudimos decir a la Comisión Europea que hay algunos cuellos de botella, que hay escapes y que nosotros nos encontramos en la justa posición para encontrar soluciones. Algunas otra transparencia que demuestra la validez de este método es esta. Por ejemplo, se pueden repartir los datos según los años por cada C. Y también individuamos un conjunto de Cs que se desarrollaron de la fusión de dos empresas según los criterios establecidos.
yo tuviera que volver a la primera transparencia, pido perdón mis, por mis saltos de un tema a otro. Los números más recientes que consideramos son más o menos 1.258 CES que se crearon y que nosotros conocemos. Aunque hay otros CES, no muchos más, pero de estos no sabemos si existen o no, porque a lo mejor no están sindicalizados o porque simplemente no lo sabemos. De momento hay 1.030 CES que son operativos y 95 CES, 955 multinacionales en las que se han establecido los CES. Muchas empresas tienen más de un comité y eso es posible tener CES múltiples. Muchas empresas trabajan en diferentes sectores, así que pueden tener un comité para cada sector, uno para el turismo, uno para el sector metalmecánico, así, y eso le permite centrarse en el sector mismo sin debatir temas genéricos, generales, que a lo mejor no le importan a los trabajadores que trabajan en otro sector. Así que esos CES sectoriales nos permiten detallar más las cuestiones, pero esa no es la única solución. Hay más o menos 60 CES que se están negociando, a lo mejor más, pero nosotros sabemos de estos 60, menos de 200 se han, decimos, eliminado por cualquier razón, no sé, unas fusiones, la empresa no respetaba unos cuantos criterios, así siguiendo. Hay más de 1.400 empresas que decimos están adentro de esta directiva, pero todavía no tienen un comité de empresa. Y debido a las dificultades de las que hablé antes, es muy difícil individuar empresas que tengan esos dos criterios. 1.000 empleados en total y 1.250 empleados en Europa. Puede parecer algo simple, pero no es así. Nosotros hemos intentado recopilar nosotros mismos estos datos, pero no fue posible porque es una tarea muy complicada. Hemos intentado comprar unas bases de datos que estaban disponibles. Hay una empresa, por ejemplo, que tiene centenares de investigadores que trabajan solo en la recopilación de informaciones, pero no pueden garantizar las informaciones al 100%. No hay ninguna obligación jurídica de relatar noticias en relación a eso. Esas son las dificultades, decimos, porque si fuera una obligación, bueno, queda claro que se solucionaría el asunto, pero eso no es posible porque hay muchas organizaciones de empleadores, de patrones que están en contra de todo eso. En total, hay 17, 18 millones de trabajadores empleados en empresas que no tienen un comité de empresa. Así estamos hablando de personas que en teoría pueden acceder a informaciones de carácter internacional de las empresas. Hay además, bueno, hay un promedio de 15, 20 miembros de CES en cada CE. Son unas cifras, decimos, de promedio, solo para que quede claro. En los últimos años en Europa hemos tenido un montón de personas que
que decimos que han trabajado en un CE y para terminar esta ponencia no os enseñaré todos los datos, pero solo podemos decir cuántos CE se crearon en cada país. Por ejemplo, Alemania y también en los Estados Unidos. Las empresas que están activas en Europa tienen muchos CEs porque normalmente las empresas americanas de los Estados Unidos solo quieren eliminar este problema, entre comillas, de tener un CE. Bueno, no vamos a hablar de la transparencia siguiente. Bueno, podemos ver aquí los sectores. Vamos a descubrir en cuáles sectores están activos los CEs. Ya lo hemos dicho. Hay el sector químico, que tiene muchísimos comités de empresas, edificación, madera, turismo, agricultura, que tienen un número muy grande de CEs. Y quiero también proporcionar unas indicaciones en relación a cómo se distribuyen los comités de empresas. No todas las empresas tienen la misma oportunidad de tener un CE por un punto de vista estadístico. Lo más grande es una empresa, muchas más posibilidades tienen de tener un comité de empresas. Así que se puede decir que es mucho más fácil crearlos en empresas más grandes, pero en las empresas que tienen entre 1.000 y 5.000 empleados, podemos decir que es más fácil crear un comité que sea más activo en un gran número de países. Las multinacionales que están en más de 10 países tienen más del 50% de los CEs. Así que si la empresa es una empresa más grande, hemos visto que en conclusión es mucho más fácil crear un comité de empresas. Esas son las empresas europeas, pero no me parece un elemento esencial del proyecto. Podéis encontrar todos esos datos en las páginas web que os indicaré aquí al final de esta ponencia. Aquí están. Esa es la dirección, la que podéis leer aquí arriba. Eso es el portal donde hay las bases de datos de los CEs y a donde podéis encontrar todos los datos que os brinde informaciones sobre muchas cuestiones legales en las que fueron implicados los CEs, los resultados también de esos problemas legales, estadísticas, informaciones sobre las SE y también otras formas de representación. Esta es la página web a la que debéis dirigiros, Worker Participation .eu, que proporciona informaciones en relación a la participación de los trabajadores. Ya sabéis que tenemos unas leyes que permitan a los trabajadores estar en los consejos de administración. En esta página va a encontrar también informaciones en relación a las relaciones empresariales en cada país, la estructura de los sindicatos. Podéis comparar los datos, por ejemplo, cuando os atendéis a un consejo y no sabéis nada, podéis escoger esos países, por ejemplo, Italia y Francia, encontrar los datos que queréis conocer en relación a esos dos países.
informaciones en relación a las leyes. Espero que no estáis demasiado aburridos, pero de verdad hay muchísimas informaciones disponibles aquí. Yo creo que sea un verdadero desafío utilizar estas informaciones ahora mismo también para tener una idea de cómo se pueden mejorar esos instrumentos. Muchas gracias por su atención. Io ringrazio. Muchas gracias. Homer. Bueno, cuando nos has enseñado los dados fue verdaderamente una emoción increíble. Y volveré a considerar después de la ponencia de Peter esos datos. Voy a reanudar con estos datos y también había los datos de Gabriela que se referían a algo que estaba un poquito más allá en el tiempo, pero bueno, para aquí con los comentarios, a lo mejor durante el debate voy a añadir algo. Muy bien, me parece que nos hemos focalizado, centrado como organizadores el elemento principal de esta sesión, porque hemos descubierto que tenemos el culpable, pero no, el culpable es algo negativo. Yo quiero referirme a algo positivo. La persona que trabajó con todos esos datos importantes que ahora desarrolla otro tipo de investigación y yo he visto que en la página web había más de 11.000 registros recopilados en todos los sectores de actividad. Ahora voy a dar la palabra a Peter Kerkhoff y después vamos a reanudar nuestro debate en consideración de lo que nos dirá Peter. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Bueno, me han dicho que debo hablar de los estudios de representación de Eurofound. Solo muy pocas palabras. Primero, quiero decir algo en relación a Eurofound, la Fundación Europea que se ocupa de las condiciones de vida y de trabajo de los empleados. Y lo que hacemos también es proporcionar un estímulo para relación al concepto de representación. Y después os voy a presentar unos estudios como hizo Rómez y a lo mejor después podemos hablar de cómo se pueden utilizar esos estudios de representación de la Fundación Europea. Esas son las tres partes de mi ponencia, Eurofound, lo que quiere decir representación y cómo funcionan esos estudios. La Fundación Europea es una organización europea que se creó en el 1975. El año siguiente, Irlanda también se junta a la Unión Europea. Tenemos un equipo de 115 personas, un presupuesto de 20,5 millones. Bueno, Bueno, este sector que está así, decimos, dividido, es un sector complicado. No siempre nos entendemos o tenemos una visión común, sobre todo por lo que se refiere a los empleadores o también los sindicatos. Tenemos un consejo de gobierno y en cada uno de esos 28 países una persona del sindicato, una persona de representación de los patrones y otra persona que representa el Ministerio de Trabajo.
Y también tenemos otras personas de OCDE, un pequeño Parlamento Europeo, diría yo. Nuestro programa es muy complejo. Eso quiere decir que muchas ideas positivas de vez en cuando no se desarrollan porque tenemos mucho trabajo. Debemos presentar unos informes de lo que hacemos. Los consultores deben indicar lo que han hecho durante su trabajo. Uno de los ministerios también deben aclarar lo que hacen, así que todos esos consejos de administración se ocupan de nuestro programa de trabajo, filtran y deciden lo que podemos hacer antes de publicar estos informes. Bueno, nuestra experiencia se fija en el análisis de los cambios que tienen lugar y intentamos entender cómo se pueden condividir y comunicar cada vez. Claro, debemos respetar las tres perspectivas, la perspectiva del gobierno, de los empleadores y de los sindicatos. Si queréis tener más información en relación a eso, podéis echar un vistazo a estas investigaciones que se han hecho, que una la hizo la comisión de los CES, la otra la hizo esas otras dos comisiones europeas, y yo creo que EIRO es muy interesante porque tiene un perfil industrial y después tenemos también ERM, que es muy importante porque habla de las reestructuraciones, sobre todo en las empresas multinacionales en sectores específicos. Así, en nuestro sindicato, además de eso, nosotros intentamos también comparar los informes analíticos. También desarrollamos unos cuestionarios en relación a temas específicos que enviamos a nuestro correspondiente nacional en cada Estado miembro, y después él tiene que contestarnos, y después de esto creamos un informe. También nos ocupamos de hacer casos de estudio. Y tenemos un proyecto muy significativo a nivel europeo que estamos desarrollando desde hace un año. Para terminar esta ponencia, yo creo que sea importante saber que tenemos 3 unidades de investigación a las que trabajamos. La primera se ocupa de las condiciones de vida, la calidad de la vida. La segunda se ocupa del empleo y de los cambios, la reestructuración es una perspectiva macroeconómica, y la otra se ocupa de las condiciones laborales y también de las relaciones industriales. Y quiero también hablar de un proyecto de nuestro sector que os puede proporcionar una idea de lo que hacemos. También hacemos de las investigaciones detalladas. Ese es un proyecto que es posible porque nosotros hemos buscado y encontrado unos socios. Se hacen esos pedidos a otros sindicatos y se le pide que hagan ese estudio con nosotros. Y de momento, por ejemplo, yo me ocupo de una investigación en el sector del acero y con otros
con otros sindicatos y empresas que trabajan en este sector. Y en base a este caso de estudio, a lo mejor vamos a desarrollar unas líneas unas líneas guías que nos pueden ayudar. Bueno, nosotros también tenemos otra idea de un proyecto que queremos integrar a nivel europeo. Y sería un programa de 4 años y así que empezaría en el 2013 y terminaría en el 2016. Y el programa ya lo tenemos y si queréis proponer otros programas, bienvenidos. Espero que quede claro lo que hacemos y lo que podemos hacer como cooperación, y de esa forma podéis ver cómo trabajamos y claro, si tenéis buenas ideas que podemos actuar juntos, bueno, seáis los bienvenidos, podéis proponernos esas ideas y aunque no sea fácil realizarlas, bueno, podemos intentarlo. Y claro, todos los datos están disponibles en línea, podéis encontrarlos aquí y podéis hacer con esos datos todo lo que queréis. Y con eso llego a los últimos 2 trabajos que yo he hecho. Uno se ocupa de representación y, como decía al principio, ¿qué puede decir eso? En términos estadísticos, tenemos conceptos de representatividad, decimos, que se refiere a definir de manera muy profundizada y detallada las características de un grupo, cómo se refleja sobre un grupo más reducido que se puede utilizar como prueba. Decimos, es una pregunta estadística y en términos políticos se refiere a las características de la democracia social. Por un lado tenemos a los representantes políticos y por otro lado tenemos la participación directa, pero si hay una democracia representativa, claro que hay unos representantes que se eligen, que representan un grupo de personas. Podemos decir cómo la representación puede desarrollar la capacidad de negociación. Bueno, yo tengo una idea que saqué de Edmund Burke, que desarrolló hace mucho tiempo y dice que el deber de la representación no es la de expresar los deseos de los electores, sino utilizarla como una manera de juzgar. Así que el liderazgo es muy importante por lo que se refiere a la consultación y estos conceptos de representación es muy importante. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de socios sociales? Si echamos un vistazo a los diferentes países, podemos ver que es una precondición en muchos países que se refiere al debate social. Y sí, pero miramos, por ejemplo, a los consejos de trabajo, vemos que es un proceso de elección de los representantes. Y en unos países a la posibilidad también de negociar unos convenios colectivos para crear un número de representantes en unas cuantas empresas y con unos afiliados de los sindicatos y estos convenios son bastante limitantes, decimos obligatorios, hay que aplicarlos después, como por ejemplo pasa en Alemania. En Alemania y en otros países hay unos criterios mínimos que deben ser respetados para que se tenga un nivel adecuado de representación.
Y ahora hablaré del estudio REP que hemos realizado nosotros. Para nosotros es un problema de la Comisión Europea. La Comisión Europea tuvo que hacer este estudio REP porque el artículo 1, perdonen, de la Comisión del 20 de mayo de 1998 dijo que es muy importante, es crucial durante las negociaciones llegar a unos acuerdos que puedan ayudar sobre todo a los trabajadores que trabajan en sectores muy difíciles como el sector químico, porque los trabajadores deben saber lo que se va a hacer en esta empresa y hay que explicarle todo lo que se hace. Así es muy importante que las partes sociales sean invitadas para debatir las cuestiones más delicadas de esos sectores específicos. De eso se ocupa el estudio REP. Sí. Por ejemplo, en otros sectores como el sector del vidrio, a donde todavía no se ha creado este organismo, es ¿qué se puede hacer? Se puede dialogar, debatir con los representantes a los sindicatos en Bruselas para ver si se puede crear un diálogo social y crear una representación, por ejemplo, a nivel europeo. Y, en fin, un punto muy importante, por ejemplo, en el sector de comercio, claro que hay, no sé, 41, 51 sectores que tienen esos comités, pero se puede crear como un acuerdo entre todos esos comités, un acuerdo colectivo y la Comisión puede proponer al Consejo y al Parlamento Europeo este acuerdo para que acepte el texto de ese acuerdo y de esta manera se vuelve en una directiva europea. Y a este punto las personas que están ahí no pueden cambiar ni una palabra de este acuerdo. Tampoco el Consejo de los Ministros puede cambiar algo si las partes sociales ya lo han firmado y lo han decidido todos juntos. Así que es muy importante, porque es algo que ya han establecido todos los gobiernos de esos países europeos. Eso es diálogo social y una manera de legislar el poder para llegar a un acuerdo que sea un acuerdo aplicable en todos los países. Y claro que es importante tener un nivel de representación para que se hable de los problemas que existen, sobre todo en sectores muy delicados. Esas son todas las fases que hemos hecho de nuestra metodología. ¿Cómo lo hacemos? Primero intentamos establecer la base, decimos, de lo que queremos hacer y cómo lo hacemos. Definimos qué es nuestro objetivo, el objetivo de un sector específico. Tenemos unos códigos, por ejemplo, ahora me ocupo de un estudio REP en el sector químico que podemos individuar con un código como 20 o 21, no me acuerdo. Parece algo muy técnico, pero tiene una sensibilidad política, porque para los sindicatos, por ejemplo, esa definición de los sectores químicos, no significaba nada, era algo industrial, decimos, son solo códigos 20, 21, 22. Para ellos no tenían ningún problema, pero para los empleadores sí, porque ellos querían que nosotros nos dirigiésemos
solo al 2021, no al código 22, porque en unos sectores no están organizados. Y eso quiere decir que hay también asociaciones de patrones que se ocupan, como el 22, el código 22 está conectado con el sector del plástico. En unos países este sector no se incluye en el sector químico, está separado. Y bueno, cuando todos estamos de acuerdo, enviamos un cuestionario a nuestro representante social que intentará recopilar los datos. Ponemos después todos los datos juntos, los averiguamos y vemos si son correctos, claro. Y todos los sindicatos, las organizaciones de sindicatos averiguan si el número de los empleadores, de los empleados del sector es un número adecuado. Intentan averiguar también los contratos, la representación, los convenios colectivos que existen y después publican todos esos datos en una página web. ¿Cómo evaluamos la representatividad de estas organizaciones? Bueno, tenemos dos tipos de enfoque. Un enfoque top-down y un enfoque bottom-up, de arriba abajo y de abajo arriba. Por ejemplo, por lo que se refiere al sector industrial, hemos utilizado este enfoque top-down, de arriba abajo. En el sector del turismo, por ejemplo, hemos utilizado un enfoque bottom-up. Y bueno, hay otras personas que fueron involucradas en este trabajo en el turismo y pueden proporcionar muchos más datos, saben más que yo. Pero bueno, en general tenemos una representante que habla, decimos, con las organizaciones y ese representante existe en el enfoque top-down. Bueno, por lo que se refiere al enfoque bottom-up, en cambio, intentamos analizar más en detalle los problemas relacionados con los convenios colectivos y a lo mejor puede pasar que nos damos cuenta que hay unos sindicatos que se organizan en este sector de que nos ocupamos y que se ocupan también de negociación colectiva en este país, en el país del que estamos hablando y que también están implicadas a nivel europeo, por ejemplo. Eso parece un poco complicado, pero sí intentar explicarlo de manera a que se vuelva muy simple en nuestro estudio a nivel nacional. Intentamos analizar la congruencia. Eso quiere decir que la afiliación es el sector que mejor podemos definir. Eso quiere decir que todo el sector puede reflejar toda el área. Después tenemos los diferentes sectores. Eso quiere decir, aquí indicamos todos los sectores a donde hay sindicatos que también son miembros de otros sectores y especificamos si solo se va a cubrir una parte del sector o si todo el sector por entero. Bueno, la congruencia es un factor muy importante. Y claro que al final eso es un poco más complicado de cómo lo explico yo, pero solo para daros una idea. Y las representaciones
pueden actuar solo hasta un cierto nivel, pero claro que hay límites en todas las organizaciones que varían de un país a otro. Después de esta parte, después de este formulario que os enseñé antes, bueno, como he dicho antes, presentamos un poco el sector, el empleo y las tendencias económicas. Después hablamos de los socios sociales, un análisis de los socios sociales en los Estados miembros y terminamos con un análisis del interés hacia la representación a nivel europeo de los partners sociales que están organizados en este sector. Bueno, otra transparencia del estudio REP, otro estudio que ha hecho la Unión Europea a partir de 2007 y que se va a terminar en el 2013 y 2014, así que todavía tenemos una parte que vamos a publicar en los meses que vienen. En el año 2006 tenía una universidad de Bélgica, desarrolló este estudio por cuenta de la Unión Europea y los datos están disponibles en la página web. Si queréis, y bueno, podéis mirar, podéis ver en este enlace estos datos de que os hablo. Pero bueno, no hace falta poner todo el enlace, solo hace falta escribir Eurofound European Study y bueno, os aparecerán todos los datos en relación a esos proyectos de que hablé yo. Es muy interesante analizar el perfil industrial de los diferentes países y eso lo vamos a hacer con un informe analítico y de comparación para analizar cómo la representación social está representada en todos los países europeos, las perspectivas diferentes y lo que se identifica como contratación, convenios colectivos, contratación colectiva. Bueno, este año también estamos desarrollando un estudio REP para el diálogo social. Lo estamos haciendo con ETUI y otras organizaciones. Es un estudio cross-sector que analiza diferentes sectores y hace parte siempre de ese estudio REP. Y bueno, como hay diferentes socios implicados, no puedo enseñar aquí todos los datos porque todavía no los hemos publicado, pero los vais a encontrar en nuestra página web. Como veis, vemos los datos de los sindicatos, de las asociaciones patronales, de empleadores y se ve la diferencia de asociación a nivel europeo que se refleja en el diálogo social, en el convenio colectivo, que no se desarrollan de forma simple, pero yo creo que se necesita una coordinación. No hay otra forma, no hay otra forma. Lituania me parece que tiene solo una confederación de sindicatos, pero todos necesitamos una coordinación. Otra transparencia más detallada. Podéis ver aquí dos números interesantes. De momento, la densidad, el enfoque ha sido muy importante para nosotros. Nos hemos centrado en el número de empleados en el sector. Hemos dividido el número de los sindicatos por el número de los empleados en este sector. Y podéis ver aquí en azul la densidad de los trabajadores que trabajan en empresas que están afiliadas con organizaciones de trabajadores. El verde, la intensidad de porcentaje de trabajadores que están afiliados con los sindicatos. Y este estudio cross-sector que analiza diferentes sectores puede proporcionar datos muy importantes, yo creo.
A lo mejor hay todavía unos cuantos errores. Bueno, debemos todavía mejorar este estudio. Es solo decimos un borrador. Eso. Y bueno, espero que no fue demasiado aburrido y que podéis sacar inspiración de lo que dije. Muchas gracias. Chiedo solo a Gabriele di darmi... Vi prendiamo per stanchezza. Así que los ganamos por cansancio. Bueno, agradezco a Peter que con su presentación nos ha ayudado mucho a comprender el problema era la visibilidad y es tener visibilidad de los datos, mientras que con el Instituto Sindical Europeo, en el Instituto Sindical Europeo se hace una actividad que para nosotros es más comprensible. Tal vez la de Eurofund no fuese tan comprensible como lo es ahora. Eso quiere decir que tú no te vas a liberar de nosotros jamás, y que siempre seguirá siendo un interlocutor nuestro y que implicaremos también en otras iniciativas. Me parece que el tema de las fuentes las diversas de datos es el tema del código. El código, ¿no?, que es del código NACE, que para los italianos equivale al código actividad que encontramos en los certificados de las cámaras de comercio o de las varias empresas, o sea, la transposición de esa información. Entonces, quiero abrir un debate, ¿no? El debate ese de los 15 minutos. ¿Cuál la sugerencia, Romek y Peter también con esa memoria histórica que tiene, ¿no?, porque empezó este recorrido? ¿Cuál sugerencia podrían dar a esos sindicatos que, como nosotros, hoy están al inicio de un camino o al final? No sé. O de todas formas, el final de un tramo, pero al principio de otro tramo nuevo, de más alcance. Y eso, no, yo no digo tanto para estandarizar, sino para normalizar, ¿no? ¿Qué sugerencias sobre posibles pautas a adoptar para sindicatos como nosotros que queremos producir después de esta investigación algo concreto? Queremos darle un alma a estos números, ¿no?, a estas cifras, ¿no? Hemos mirado con la lupa varios factores y ahora le pedimos ayuda a los dos expertos, ¿no?, para sacar provecho de todo ello. ¿Cuál es su sugerencia? Gracias por esta pregunta tan interesante. Bueno, me dejó algo perplejo hace algunas semanas cuando fui invitado a este encuentro. Cuando escuché la pregunta de si es posible asociar el Instituto Sindical de Romek, el Banco de Datos de la Confederación Europea de Sindicatos.
Bueno, como han insistido tanto, yo me pregunto, ¿cómo podríamos conseguir que los sindicatos sacar provecho de estos datos? ¿Qué significado podrían tener estos datos para ustedes, no? ¿De qué forma se podría utilizar todo ello para hacer un uso positivo? Very constructive. Hay unos cuantos miembros que son muy constructivos, pero no son miembros de la Unión Europea. Hay unas cuantas personas que proceden de un país a donde no hay una estructura organizativa, decimos, y dicen, bueno, sería muy importante volverse en un miembro de la Unión Europea, pero a lo mejor no saben lo que deben hacer. Y por ejemplo, en aquel momento pueden echar un vistazo al estudio REP y ver cuáles son los sindicatos europeos que se están organizando en este país específico y también en el sector específico que le interesa, y pueden proporcionar unas informaciones a esas personas en relación a los datos que le sirven. Bueno, no sé, es una idea. Otra idea puede ser que hay muchos CES, claro, que intentan desarrollar una capacidad de negociación y llegan a acuerdos. Hay casos en los que un coordinador del CES trabaja también con federaciones industriales a nivel europeo. Bueno, pero cuando un CE firma un acuerdo con unas organizaciones de este nivel, claro que debe antes ver lo que dice el estudio REP en relación a eso, porque los representantes del mismo sector en otro país deben estar representados, no decimos de la misma forma, pero de una forma más o menos parecida también a los otros estados. Y, por ejemplo, podéis imaginaros si llegáis a un acuerdo que puede tener un impacto muy significativo en las condiciones de trabajo en las multinacionales en diferentes países, y podéis ver cuáles son los sindicatos que se organizan en relación a estos sectores en los diferentes países. ¿Cuántas personas lo hacen? Nosotros todos hablamos de convenios de negociación colectivas, de coordinación y de todo eso. Hablamos de descentralización, pero los acuerdos que están hechos por las multinacionales, y eso se dice en todos los estudios, están quitando, eliminando, reduciendo la posibilidad de actuar de los sindicatos a nivel europeo general. Así que antes de firmar un acuerdo en el sector específico es necesario, yo creo, ver a qué nivel de negociación colectiva hemos llegado y utilizar la información que tenemos a nuestra disposición, la información que proporciona el estudio REP. Yo creo, bueno, no sé si está correcto lo que dije, pero me parece que sea una idea. Peter, bueno, brevemente voy a hacer un comentario muy general. Yo creo que la relación, la posición en que se encuentran los CES es una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque hemos hecho mucha investigación interesante, pero no la hemos, decimos, traducido, entre comillas, a un nivel nacional. Así que
nosotros deberíamos vivir en una simbiosis porque claro, necesitamos conocer lo que hacen los otros a nivel nacional. Deberíamos conocer lo que necesitan también los otros estados. La consultación, el sistema de consultación debería ser un sistema más coordinado y nosotros muchas veces no sabemos lo que necesitan los otros estados. Intentamos ser creativos, intentamos respetar las expectaciones, pero estamos allí sentados en Bruselas y al final no hacemos nada realmente constructivo. Y sí, un proyecto como Mumia, las actividades, lo que hemos alcanzado, lo que alcanzó CGIL, sí puede reflejar la realidad nacional. Lo que deberíamos hacer a un nivel más general es ver cómo también los otros países se pueden beneficiar de este programa, de ese estudio, porque muchas veces lo que pasa a nivel europeo es que la investigación que se hace es, claro, útil, pero muy pocas personas la conocen y el proceso de difusión, de diseminación debería ser parte también de la investigación. No podemos hacerlo solo para nosotros. Si no difundimos este material, las personas no conocen este material, si no saben que hay una base de datos de los CES a donde se pueden encontrar todos esos datos. Bueno, claro que no sirve para nada. Hay muchos casos, por ejemplo, de CES que tuvieron problemas legales. Hay muchos casos que están analizados en esos datos, más de 50 datos. Claro que, pero hay que saber que existe esta base de datos que habla de las buenas prácticas y que puede ayudar los CES en sus negociaciones. Si no, es un recurso que no sirve para nada. Yo creo que un proyecto como Mumia y lo que hemos hecho, esta amistad entre un tipo de cooperación como la de que hablé antes, una cooperación a nivel nacional con los expertos, pero también si se empujan a los otros a proporcionar más datos, aplicarlos en más áreas, yo creo que sería una cosa muy positiva, porque de esta forma podríamos ver si las mismas cosas son importantes también en los otros países. Sería un beneficio recíproco que todos podríamos sacar de este proyecto. Punto dicevo. Lo que estás diciendo yo lo comparto a tal punto que en este proyecto nos implicamos, nos relacionamos profundamente con el Instituto Sindical Europeo y compartimos varios problemas, sobre todo en el tema de los datos, ¿no? Que es un tema seguramente algo aburrido, pero también muy interesante, es lo de involucrar a Eurofund en la conferencia final de Mumia. Ha sido ha sido importante, es una suerte de ladrillo que puede permitir empezar la construcción de algo muy importante. Gabriele, ¿hay preguntas? ¿Tienes preguntas? Me dirijo a todo el público. Máximo, una cosa. La última hora y media yo creo que ha sido tremenda, ¿no? Terrible, terrible para todos, ¿no? Demasiados números. Yo creo que hoy como hoy hemos reprimido mucho la discusión política, ¿no? Pienso en los 3 minutos de Hélène y también los compañeros Copís que mañana van a intervenir. Mañana tendremos, en cambio, una sesión toda política que, sin embargo, tiene que contestar, complementar instrumentos que hemos conseguido. Si yo fuera Migliorini, diría, hoy ha venido un delegado a mi oficina y me dijo, mi empresa se llama Giovanni
y yo quiero establecer un C. ¿Dónde puedo encontrar los sindicatos en Europa que están comprometidos, implicados y también tienen algún afiliado en esta empresa? Marilena Migliorini no sabría contestar hoy, pero como hoy podría decir, mira, yo le voy a escribir a Peter y Romek. A uno le pregunto dónde está la empresa, en qué sectores. Al otro le voy a preguntar en qué sectores y en qué países, cuáles son los sindicatos implicados, ¿no? Esta pregunta la dejo para mañana.